invitamos a aprender y recordar los principios fundamentales del cristianismo que todo católico debe saber. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo con el Catecismo Mayor de San Pío X en Catecismo en Casa. El Catecismo del último Papa Santo, San Pío X. Catecismo en Casa. En Convicción Radio. Hola amigos, ¿qué tal? Catecismo en Casa una vez más. Ya estamos en Convicción Radio para glosar este librito tan interesante que es el Catecismo de San Pío X. Hacer algo por nuestro Señor Jesucristo, por nuestra Santa Iglesia, contribuir a que todas aquellas personas que tienen ciertas dudas con nuestra Santa Iglesia Católica, la de siempre, la inmutable, la irrefragable, dejar ciertas cosas que porque no se leyeron, porque no se recordaron, se olvidaron. Entonces vamos a tratar de contribuir en la medida de nuestras fuerzas para que sigamos adelante con nuestra Santa Iglesia Católica. Ánimo amigos, ánimo. De repente las cosas no se ven tan bien, hay enfermedades, hay problemas económicos, etc. Bueno, estamos en este valle de lágrimas y tenemos que tener ánimo, porque como dijo Nuestra Señora en Fátima, las puertas del infierno no prevalecerán. Comenzamos amigos. ¿Quién nos enseña el cuarto artículo del credo? Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Para redimir al mundo con su sangre preciosa, padeció bajo Poncio Pilato, gobernador de la Judea, y murió en la cruz, y bajado de ella, fue sepultado. Segundo, ¿qué quiere decir la palabra padeció? La palabra padeció expresa todas las penas que Jesucristo sufrió en su pasión. En su pasión, en el sentido de sufrimiento. Un padecer inmenso que hace que nuestro Señor sufra hasta un límite en que cualquier persona evidentemente no lo podría haber soportado. ¿Jesucristo murió como Dios o como hombre? Jesucristo murió en cuanto hombre, porque en cuanto Dios no podía padecer ni morir. ¿Y qué especie de suplicio era el de la cruz? Era en aquel tiempo el más cruel y afrentoso de todos los suplicios. ¿Quién fue el que condenó a Jesucristo a ser crucificado? Fue Poncio Pilato, gobernador de la Judea, quien había reconocido la inocencia del Salvador, mas se dio vilmente a la amenazadora instancia del pueblo de Jerusalén. Aquí me gustaría detenerme un poquito y repetir este artículo primero y el quinto. Nos enseña que Jesucristo, para redimir al mundo con su sangre preciosa, padeció bajo Poncio Pilato. Y el quinto nos dice, el que condenó a Jesucristo a ser crucificado fue Poncio Pilato, gobernador de la Judea, quien había reconocido la inocencia del Salvador. Entonces, aquí uno se empieza a acordar de algunas cosas. Ejemplo, cuando un moribundo está en las últimas, ciertamente que se le da el último de los sacramentos, que es la extrema unción, y no la unción de los enfermos, que es un invento nuevo.
Entonces, en este sacramento, hay un momento en que el sacerdote dice, abro comillas, sal de este mundo, alma cristiana, sea hoy tu morada en la Santa Sion. Cierro comillas. Bueno, aquí uno como católico podría preguntarse, a ver, ¿qué tengo yo que ver con Sion? Sion es un monte que está en Jerusalén. Y para que se entienda mejor la idea, hago un paralelo con la ciudad de las 7 colinas. Ciertamente que todos dicen de inmediato que es Roma. Entonces acá Sion evidentemente es Jerusalén. Y yo digo, a ver, pero ¿tengo alguna relación yo con Jerusalén? Y ahora cito al padre Julio Membiel. Él nos dice lo siguiente en su librito El judío en el misterio de la historia. No todo el pueblo judío fue el que cometió deicidio. Como así también, en este caso, por eso que estoy citando este primero y quinto artículo, Poncio Pilato, creo yo que puede perfectamente representar a la gentilidad. Pero no tampoco todo el pueblo gentil fue el que participó de este deicidio. Entonces, de acuerdo a la promesa a Abraham, él tiene un hijo, Isaac, que es hijo de la libre, Sara. Pero también tiene un hijo antes de la esclava, Agar. Este es Ismael. Ismael desde un principio persigue a Isaac, tanto así que Abraham, a instancia de Sara, tiene que alejarlo del hogar paterno. Posteriormente, Isaac, los dos hijos que tiene, Esaú y Jacob, Esaú también persigue a Jacob. Entonces, ya podríamos ir juntando quién es uno y quién es otro. Y si nos remontamos aún más atrás, podríamos llegar hasta Caín y Abel. Entonces podríamos tirar un hilo conductor entre Caín, Ismael y Esaú. Y por otro lado, Abel, Isaac y Jacob. Y al ser la cosa de esta forma, como lo dice el padre Membiel, ¿quién estaría representando uno y quién estaría representando otro? Los primeros que nombré pertenecen, siendo judíos, a la sinagoga, al Sanedrín. En consecuencia, que los segundos que nombré pertenecen, ya está prefigurado, bastante figurado diría yo, a la iglesia. Entonces, una es la sinagoga y la otra es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, con respecto al pueblo gentil, es exactamente igual. Y aquí entonces estaría contestada esta pregunta que yo de repente puedo hacerme cuando el sacerdote me diga, a ver, entonces sea tu morada la eternación. Porque yo soy gentil, pertenezco a la gentilidad. Ahora, ¿cómo yo pertenezco a la eternación? Eso depende de mí, de mi libre albedrío para elegir la sinagoga o elegir la iglesia. Dicho con los nombres que anteriormente mencioné, o elige uno a Esaú o elige a Jacob. Y evidentemente, con la gracia de Dios, todos los que nos decimos católicos, siendo católicos, seguimos a esta eternación. Porque ahora creo que con esta explicación ya va quedando claro cuál es este pueblo judío, esta Jerusalén, este Sion. Ahora, ciertamente que cuando se habla del pueblo judío, no en esta forma explicada de acuerdo a lo que dice el padre Membiel, generalmente se habla de nuestros hermanos mayores. Claro que son nuestros hermanos mayores, en tanto y cuanto ellos hayan hecho la elección que hizo, por ejemplo, el segundo general de la Compañía de Jesús, Diego Laínez, que siendo de ascendencia judía, él no optó por la sinagoga, sino que optó por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está claro, amigos? ¿Se aclaró el panorama?
¿No hubiera podido nuestro Señor Jesucristo librarse de las manos de los judíos y de Pilato? Sí, Señor. Hubiese podido librarse de las manos de ambos. Mas, reconociendo que era la voluntad de su eterno Padre, que padeciese y muriese por nuestra salvación, se sujetó voluntariamente a ella, y aún salió al encuentro de sus enemigos y se dejó espontáneamente prender y llevar a la muerte. Hay un momento en que Pilatos le dice que él tiene el poder, estamos hablando de potestad, tiene el poder para librarlo o para llevarlo a la muerte. Y la respuesta de nuestro Señor es, abro comillas, no tendrías tú ese poder sobre mí si no lo hubieses recibido de arriba. Por eso, el que me ha entregado en tus manos ha cometido un pecado mayor. Cierro comillas. Y aquí la cosa ya se nos aclara aún más, porque evidentemente que en este deicidio hay un autor intelectual y hay un autor material. Entonces, en esta respuesta que da nuestro Señor, por eso el que me ha entregado en tus manos ha cometido un pecado mayor, no es el pueblo judío en su totalidad, sino la representación de esta sinagoga, de este Sanedrín, en Anás y Caifás, que ahí ya podríamos colegir que son los autores intelectuales. Y por otra parte, Poncio Pilato es el autor material, que representando en este caso a la gentilidad, cometen este magnicidio elevado a no sé qué exponente. ¿Dónde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo? En el Monte Calvario. ¿Qué hizo nuestro Señor en la cruz? Rogó por sus enemigos, dio por madre a su discípulo San Juan y en él a todos nosotros. A su misma Madre María Santísima ofreció su muerte en sacrificio y satisfizo a la justicia de Dios por los pecados de los hombres. Yo creo que es necesario agregar que este sacrificio que hace nuestro Señor no es comparable a un supuesto sacrificio que, por decirlo de alguna forma, hubieran hecho millones de personas. ¿Por qué? Porque todas estas personas, siendo criaturas, no podrían igualar ese tremendo derramamiento de sangre divina, que justamente lo que hacía era lavar una mancha, un pecado hecho a una persona infinita, divina, Dios. ¿No bastara que viniese un ángel a satisfacer por nosotros? No bastara que viniese un ángel a satisfacer por nosotros, porque la ofensa hecha a Dios por el pecado era, bueno, ya lo había dicho anteriormente, infinita. Y para satisfacer por ella se requería una persona que ciertamente también tuviese un mérito de la misma manera, infinito. ¿Es menester que nuestro Señor Jesucristo fuese Dios y hombre juntamente para satisfacer a la divina justicia? Era menester que Jesucristo fuese hombre para poder padecer y morir, y que fuese Dios para que sus padecimientos fuesen de valor infinito. ¿Por qué era necesario que los méritos de nuestro Señor fuesen de un valor infinito? Porque la majestad de Dios ofendida con el pecado es infinita. ¿Era necesario que Jesús padeciese tanto? No era absolutamente necesario que así fuera, porque el menor de sus padecimientos hubiera sido suficiente para nuestra redención, siendo cualquier acción suya de valor infinito. ¿Por qué, pues, Jesús quiso padecer tanto? Para satisfacer más copiosamente a la divina justicia, para mostrarnos más su amor y para inspirarnos sumo horror al pecado.
¿Sucedieron algunos prodigios a la muerte de nuestro Señor? Sí, a la muerte de Jesús se oscureció el sol, tembló la tierra, se abrieron los sepulcros y muchos muertos resucitaron. ¿Dónde fue sepultado el cuerpo de Jesucristo? En un sepulcro nuevo, cavado en la peña del monte, no lejos del lugar donde le habían crucificado. ¿En la muerte de nuestro Señor se separó del cuerpo y del alma la divinidad? No se separó ni del cuerpo ni del alma, sino solamente el alma se separó del cuerpo. ¿Por quién murió nuestro Señor Jesucristo? Murió por la salvación de todos los hombres y por todos ellos. Si Jesucristo murió por todos los hombres, ¿por qué no todos se salvan? Jesucristo murió por todos, mas no todos se salvan, porque no todos le quieren reconocer. Ni todos guardan su ley, ni todos se valen de los medios de santificación que nos ha dejado. En el canon del santo sacrificio de la misa, el momento en que se eleva el cáliz, el sacerdote dice las siguientes palabras: pro vobis et pro multis. ¿Y qué significa esto? Por ustedes y por muchos. Entonces aquí queda contestada esta duda que uno de repente puede tener: ¿por qué no todos se salvan? Porque la sangre que derramó Cristo por todos es lo que Él quisiera, que todos nos salvemos. Entonces cuando dice el canon pro multis, es aquellos que, por decirlo de alguna forma más gráfica, son los que le tienden a nuestro Señor la mano, que Él siempre la tiene extendida. Y ciertamente que hay algunos que no le dan la mano. ¿Basta para salvarnos que Jesucristo haya muerto por nosotros? Para salvarnos no basta que Jesucristo haya muerto por nosotros. Es necesario que se le aplique a cada uno el fruto y méritos de su pasión y muerte, lo que se hace principalmente por medio de los sacramentos instituidos a este fin por el mismo Jesucristo. Y como muchos no reciben los sacramentos o no los reciben bien, por esto hacen para sí mismos inútil la muerte de nuestro Señor. ¿Qué me enseña el quinto artículo? ¿Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos? El quinto artículo del credo nos enseña que el alma de nuestro Señor, separada ya del cuerpo, fue al limbo de los santos padres, y que al tercer día se unió de nuevo a su cuerpo para no separarse ya jamás. ¿Qué se entiende aquí por infierno? Por infierno se entiende el limbo de los santos padres, es decir, el lugar donde eran detenidas las almas de los justos, esperando la redención de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué las almas de los santos padres no fueron introducidas en el cielo antes de la muerte de nuestro Señor? Porque por el pecado de Adán el cielo estaba cerrado y convenía que Jesucristo con su muerte lo abriera de nuevo, que Él fuese el primero que entrase, incluido el buen ladrón. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo quiso dilatar hasta el tercer día su propia resurrección? Para manifestar hasta la evidencia que verdaderamente había muerto. Y fue la resurrección de Jesucristo semejante a la resurrección
de los otros hombres resucitados? No, Señor. La resurrección de nuestro Señor no fue semejante a la de los otros hombres resucitados, porque Jesucristo resucitó por su propia virtud, y los demás fueron resucitados por la virtud de Dios. ¿Qué nos enseña el sexto artículo? Sube a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Nos enseña que Jesucristo, 40 días después de su resurrección, en presencia de sus discípulos, subió por sí mismo al cielo, y que siendo como Dios igual al Padre en la gloria, fue como hombre ensalzado sobre todos los ángeles y santos y constituido Señor de todas las cosas. ¿Por qué nuestro Señor, después de la resurrección, se quedó 40 días en la tierra antes de subir al cielo? Para probar con varias apariciones que verdaderamente había resucitado, y para instruir más y confirmar a los apóstoles en las verdades de la fe. ¿Por qué subió Jesucristo al cielo? Primero, para tomar posesión de su reino, conquistado con su muerte. Segundo, para prepararnos tronos de gloria y para ser nuestro medianero y abogado cerca del Padre. Y tercero, para enviar el Espíritu Santo a sus apóstoles. ¿Por qué se dice de Jesucristo que subió a los cielos y de su Madre Santísima que fue asunta? Se habla de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo porque Él lo hace por sus propios méritos. Y se habla de asunción de Nuestra Señora porque ella no fue por sus propios medios, nos subió al cielo por su propia virtud. Como era criatura, aunque ciertamente la más digna de todas, subió al cielo por la virtud de Dios. Explicadme las palabras, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. La palabra está sentado significa la eterna y pacífica posesión que Jesucristo tiene de su gloria. Y la expresión a la derecha de Dios Padre quiere decir que ocupa el puesto de honor sobre todas las criaturas. ¿Qué nos enseña el séptimo artículo? Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. El séptimo artículo del credo nos enseña que al fin del mundo, Jesucristo, lleno de gloria y majestad, vendrá del cielo para juzgar a todos los hombres buenos y malos y a dar a cada uno el premio o el castigo que hubiese merecido. Y aquí yo creo que es necesario agregar lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre el católico de siempre y el católico a mi manera? Bueno, generalmente el católico a mi manera piensa que nuestro Señor es tan infinitamente bueno, tan infinitamente bondadoso, etcétera, etcétera, todo es infinito. Claro, todo en Él es infinito, pero también es infinitamente justo. Y a aquel que ciertamente no ha hecho la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, algo le va a dar. Lo contrario que al que hizo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta diferencia entre el católico a mi manera y el católico de siempre, la podríamos resumir en lo siguiente. Cito al padre Membiel de nuevo. Él dice, el católico de siempre cree en la parusía, es decir,
esta segunda venida de nuestro Señor, que ya no va a ser como la primera. En la primera, Él trajo este mensaje de amor, la buena nueva, como se le llama, y en esta segunda venida, la parucía, Él ya viene como un Señor que viene a impartir justicia. Y de acuerdo a esto, unos que tienen mérito van a tener el premio, y otros que no lo tienen van a tener el castigo del fuego eterno. Y bien, amigos, eso es todo por hoy. Espero que en una próxima nos juntemos y sigamos glosando este catecismo de San Pío X, que nos va a hacer tan bien, porque si nosotros lo ponemos en práctica le vamos a dar mayor gloria a nuestro Señor Jesucristo, y con esto vamos a salvar nuestra alma, que es lo que se dice en los retiros espirituales de San Ignacio, el principio y fundamento: conocer, amar, adorar a Dios por sobre todas las cosas, y con esto salvar nuestras almas. Adiós, amigos. Le invitamos a aprender y recordar los principios fundamentales del cristianismo que todo católico debe saber. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo con el Catecismo Mayor de San Pío X, en Catecismo en Casa. El Catecismo del último Papa Santo, San Pío X. Catecismo en Casa. En Convicción Radio.